¿Y qué va a decir? Que me acaba de perder la línea. Llegó la abuelita. Ah, Algo que decía tu abuelita. sí. Oh, wow, se me perdió la línea. No quiere que nos lo digas. No, lo voy a decir porque es la cosa que me pasa a veces. Pero ahí, bien, ahí va. Sabrosura pa' ti que Hola manis, welcome to Café con Pam, where we share our stories over cafecito. Yo soy Pam, and we bring you inspiring historias de first generation Latinx and people of the global majority. No se te olvide subscribe, hit the like button, and ring the bell so you never miss our cafecito time. Y bueno, si quieres saber más y escuchar y tal vez aprender de historias increíbles, tune into our podcast Café con Pam también. El día de hoy, we bring today's sound from the interview by our friends from Nomono, the traveling sound capsule que nos acompaña durante nuestro tour en persona. El día de hoy tenemos una conversación con Don Miguel Ruiz Jr., who is the son of Don Miguel Ruiz, who wrote the Four Agreements. Let me tell you a little bit about Don Miguel Ruiz Jr. At 14, Don Miguel began apprenticing under his father, Don Miguel Sr., and grandmother, Madre Sarita, who we talk about extensively during this interview. He translated Madre Sarita's prayers and her teachings, which deepened his understanding of her wisdom and the power of faith. His apprenticeship lasted 10 years, during which he witnessed her healing abilities. Pero, como toda historia no es lineal, in his mid-20s, his father intensified his training, challenging him to master death by becoming alive. For the past 13 years, Don Miguel Jr. has applied these teachings to achieve personal freedom and peace. As a Nahual, he shares his family's wisdom through lectures, workshops, and books, helping others find physical and spiritual health. His books include The 5 Levels of Attachment, The Mastery of the Self, y hay más, and he co-authored The 7 Secrets to Healthy, Happy Relationships with Heather Ash Amara. Y bueno, listeners, esta conversación, te voy a dar un poco de caveat, un poco de context, because we had this conversation at Por Vida in Barrio Logan, and you'll get to hear the significance. When I reached out to Don Miguel Ruiz Jr. and I said, hey, let's have a conversation. He said, of course, pero we need to have it at Por Vida, and I will tell you why. Entonces, that's one of my favorite parts of the story, when he shares por qué we met at Por Vida y por qué es un lugar que significa tanto para él. Y bueno, ya no te lo voy a alargar más. Here's my conversation with Don Miguel Ruiz Jr. Cuéntenos en dónde estamos, porque creo que es muy significativo el hecho que escogimos este lugar. Sí, bueno, en primer lugar, estamos en Barrio Logan. Es mi primer hogar. El día que yo nací, ahí en Chula Vista, me trajeron aquí. Este es mi hogar de mi familia. Mi abuelita Sarita, mi abuelito Luis vivían aquí y toda la familia aquí se reunía. Entonces, hoy en día estamos en Por Vida Café, un lugar increíble, está fabuloso. Y bueno, la parte, como se dice, egoísta mío, es que abrieron justamente en el mismo lugar donde mi abuelita Sarita y mi abuelito Luis tenían su templo espiritual llamado Nueva Vida. La coincidencia es impresionante y qué suave. Y era aquí. Y era aquí. Entonces, cuando la gente dice que estoy caminando a los pies de mi padre, que estoy siguiendo sus pasos, escribiendo libros como quien escribió mi padre, Don Miguel Ruiz, escribió Los 4 Acuerdos y ese tipo de libros, les tengo que corregir un poquito porque la verdad estamos, mi padre y mi hermano y yo y muchos miembros de mi familia seguimos los pasos de mi abuelita Sarita. En realidad empezó con Sarita. Sí, mi abuelita Sarita, que era conocida como hermana Sarita o madre Sarita. Okay. Ella tenía su templo aquí en Barrio Logan, donde ella era curandera. Entonces, ella aquí en este lugar, en este sitio que estamos, justamente es donde ella daba sus cátedras los domingos, los jueves. Y atrás, en el pasillo detrás del café, allá era donde hacía sus curaciones de
sanación espiritual, sus meditaciones y también sus clases. Arriba, por allá, también estaba el cuarto donde mi abuelito Luis hacía también sus limpias con carbón, a veces se me olvida el nombre, copal, y todas esas energías para hacer las limpias. Y justamente al lado es una casa donde era mi primera casa, es donde yo era un bebé y aquí crecí, de cierta forma, hasta mi niñez. Yo fui aquí a la escuelita aquí que está al lado junto. The Chicano Federation. Sí, aquí estaba yo. Y después me fui a Tijuana. Y ahí crecí en Tijuana y todo. Pero este lugar siempre es un lugar especial para mí y mi familia, porque es el lugar donde mi abuelita empezó a enseñar la tradición familiar a los afueras de la familia, porque su papá, don Leonardo, y su abuelito, don Ezequiel Macía, mi tatarabuelo, ellos enseñaban la tradición tolteca a la familia y unos cuantos aquí, pero no lo compartían. No salía. No, pues no sé, aún estaba la sombra de la Santa Inquisición en aquellos tiempos y era algo tabú. Entonces ellos practicaban de su manera, pero era mi abuelita que tuvo una experiencia que empezó a aprender la tradición de su manera con don Leonardo. ¿Y por qué ella? Porque si escucho el linaje, es como el abuelo y el tatarabuelo y el bisabuelo y el abuelo. Sí. Pero Sarita es una mujer. ¿Por qué le escogieron a ella? Esa chispa, ese fuego, esa pasión que ella tenía, esa fe que ella tenía, que se puede decir que es una rebelde. ¿Con causa? Nació en 1910 en Juanacatlán, Jalisco. Creció durante la época de la Revolución. Total revolucionaria. Conoció todo un mundo diferente, un mundo moderno. Y pues ella cuando empezó a enseñar, lo decidió porque quería compartir esto con todos. O sea, ella tuvo un momento donde se enfermó, su hijo Memín falleció y pues fue un momento duro para ella. Esa situación fue lo que Sí. le llevó. Sí, Siempre hay algo, ¿no? Sí. Siempre hay algo que te hace como que... Sí, siempre es esa cosa que te hace dar cuenta. O sea, es un momento de claridad, un momento que te das cuenta. Como digo, un momento de claridad sin acción es solamente un pensamiento que se lleva el viento. Pero un momento de claridad seguido por una acción es un momento fundamental fundamental en nuestra vida. O sea, es un momento culminante que nos lleva a hacer algo. Entonces, para mi abuelita Sarita tuvo esa experiencia donde ella se sanó con una curandera y le ayudó muchísimo. Y le encantó que siguió el paso, aprendió de mi abuelito. La tradición en la familia es rebelarnos contra la tradición. Cada generación se rebela. Mi papá se rebeló, yo me rebelé, José Luis se rebeló y gente que... Tu papá estudió medicina. Sí, pues estudió su medicina. Pues, mi papá estudió cirugía general. Mi tío es neurólogo, mi tío es oncólogo, mi tía es una psiquiatra, mi mamá es dentista. Voy a la ciencia. Sí, pero es la forma que yo crecí. O sea, crecí con esa dualidad, con el espiritual y la ciencia, tal y como crecí con la dualidad de San Diego y Tijuana. Claro. Así como crecí como la dualidad de la espiritualidad y lo académico. O sea, el inglés y el español, o sea, es una cosa normal. Exacto, es algo que está en nuestro mundo y existe, o sea, es como que inevitable. Sí, exactamente. Entonces, mi abuelita tuvo ese deseo de compartir. O sea, ella abrió las puertas. Y gracias a Dios fue aquí en Barrio Logan donde decidió compartirlo. ¿Qué se le cuestionó? Bueno, por lo que sé es esto. Empezó a enseñar en casa familiar en San Isidro. Antes esto estaba en la Ciudad de México, pero la historia de la familia, cómo llegamos a esta parte del mundo, es que el presidente Cárdenas vino a Tijuana y vio que no había mucha identidad mexicana, o sea, era todo guiado al turismo, especialmente en los años 20, lo que quedaba. Entonces decidió poner una orden militar donde quiso mandar a una orquesta mexicana donde tocara en Tijuana música tradicional mexicana. Y por coincidencia, el líder de esa banda, esa orquesta militar, era mi bisabuelo, don Leonardo Macías. Ok.
Entonces es cuando mi abuelito, que en aquellos tiempos estaba basado en Sinaloa, creo, o en Jalisco, porque de allá somos, la familia es de Juanacatlán, Jalisco, llegó a Tijuana por esa orden. Entonces tocó música tradicional en Tijuana y en Rosarito, y ahí tocando, y mis tíos y sus hijos, mis tíos abuelos, tocaron con él, o sea, los Arce y todo ese grupo de Por la eso familia. fue que Llegaron se a mudaron Tijuana. para acá. Entonces llega mi abuelita y ya estaba con ese proceso que estaba aprendiendo, y empezó a enseñar en Tijuana, y en aquellos tiempos la frontera era algo diferente. Claro. Cruzó la frontera y empezó a fácil. enseñar en San Isidro, y poco a poco en los principios de los 70s abrió este lugar como su templo espiritual. Entonces, en aquellos tiempos, pues, ella quiso compartir la tradición. El nahualismo, el chamanismo y el curanderismo es la medicina de nuestros ancestros. O sea, en México, pues, como ya sabes, es el mestizaje de las tradiciones, la combinación de la Iglesia Católica con la tradición mesoamericana. El ejemplo más famoso, obviamente, es nuestra Virgen de Guadalupe, nuestra madre. El nombre original es Tonantzin, y la Basílica de Guadalupe se encuentra situada encima del templo de Tonantzin. Entonces se puede decir que hay muchos dioses mesoamericanos, y digo mesoamericanos porque no solamente eran los aztecas, eran toda muchos grupos tradicionales en México, muchas culturas. Era tan diverso como es hoy en día ambos países. Entonces, muchos de esos dioses ahora tienen nombres santos. O sea, es la cosa de México, que tiene esa mezcla. Claro. Entonces, el curanderismo, se puede decir, es esa fusión, es lo que queda en la forma de las viejas tradiciones mesoamericanas. Pero hasta cierto punto no era tan aceptado. ¿Estás de No, acuerdo? no, obviamente no lo era. O sea, yo sé que Incluso creo que hasta ahora un poco. sigue siendo. Sí, Sí. es así como que, ay, no, eso no es de Dios. Sí, es la cosa. Yo sé que mi abuelita en aquellos tiempos sí tuvo algo de esas experiencias, y hasta cierto punto gente aún piensa que era una santera, pero no, mi abuelita no era santera, era una curandera, y ayudaba a la gente a sanar. O sea, lo que ella hacía es sanar de las heridas emocionales que uno tiene, más las heridas espirituales, las enfermedades. O sea, una de las cosas bellas de mi abuelita es que una vez NBC News de aquí de San Diego la entrevistó, hicieron 2 noches sobre lo que ella hacía, o sea, Wow. cómo sanó el cáncer, cómo sanó a la gente que estaba enferma, y daba aquí enseñanzas y toda esa cosa. En el 2007 ella fue introducida a la Salón de la Fama de Mujeres en San Diego, reconociéndola por mantener viva una tradición que es bella. Entonces, ella tiene una fe increíble, impresionante, que hasta hoy en día, aunque ella falleció en 2008, sigue siendo la figura principal de nuestra familia espiritual. Pues mira, estamos hablando de ella todavía. Sí, exactamente. Entonces, mi padre, don Miguel Ruiz, si ella abrió las garitas, las puertas, mi papá los dio completamente, y él compartió con todo el mundo en un idioma que él llamaba sentido común. Él tuvo también su experiencia, su rebelión. Claro. Tuvo una experiencia muy famosa donde tuvo un accidente, y una experiencia que no pudo explicar, y empezó de nuevo a aprender de la familia la tradición de mi don Leonardo y mi abuelita Sarita, que le enseñaron el ensueño de nuestras tradiciones. Cuando él llegó, se dio cuenta que había mucha superstición y, claro, mucho fanatismo alrededor de la familia. Entonces él decidió limpiar la tradición, ponerlo en un lenguaje que es cotidiano, un lenguaje de sentido común, que él llama sentido común, y lo puso en esa forma. Los 4 acuerdos nacieron de eso. Pues, son las enseñanzas de mi abuelita Sarita, de don Leonardo, de don Ezequiel. Y desafortunadamente no recuerdo el nombre de los papás de don Ezequiel, pero recordamos a los que enseñaron las tradiciones. Don Ezequiel era el tradicional, el chamán con el sombrero, y era un carpintero, y también trabajaba en un cementerio, y era el que limpiaba y cuidaba del cementerio, era el que trabajaba ahí, y enseñaba de esa manera. O sea, si has visto una película llamada El Milagro Beanfield War,
esa imagen del chamán que sale. Ese es él. Don Leonardo, el abuelo, que es militar y era músico, entonces él enseñó la tradición a través de la música, de cómo escuchar, cómo aprender y tener esa disciplina. Entonces ahí tienes la mezcla de don Ezequiel y don Leonardo, y luego viene mi abuelita Sarita, quien era la curandera. La rebelde. La rebelde, pero a su manera. Entonces la rebelión de mi abuelita era muy sencillo. Ella quería compartir esa tradición con todos, porque ella quería traer esa sanación a todo el mundo. Pero cuéntame de eso, porque siento que hasta cierto punto hay un tipo como de sacredness, Sí. ¿no? Entonces, siento que muchas veces, incluso tradicionalmente, no sé si tú has recibido como ese tipo de críticas, así como que, ¿por qué se lo enseñas al mundo si es nuestro? Pero la cosa es que es nuestro y a la vez no es nuestro. Estamos hablando de mestizaje. Estamos hablando de una combinación completamente aprendemos de nuestros ancestros, pero hemos aprendido tanto de los que vienen desde por allá y los que vinieron desde por aquí. Entonces, una Que combinación. trajeron y llevaron y Sí, juntaron. sí, estamos hablando de México, la cosa es que es un mestizaje increíble. O sea, es una combinación de tradiciones completamente mezclado y así es. Entonces, usualmente los que dicen eso es que pues tienen sus ideas y está bien, o sea, no importa, pero el deseo de mi abuelita era sanar con todos y compartir eso con todos. Y Es como que mind of abundance, ¿no? pues sí, la cosa es que si quieres cambiar el mundo, empiezas contigo mismo y poco a poco sanas a quien te dé el permiso. Entonces, cuando yo enseño esas tradiciones, sé que he enseñado a la gente que me ha dado el permiso de compartir. Entonces, para mí, cuando alguien me pregunta qué es lo que hago yo le ayudo a la gente a sanar de las heridas que el amor condicional dejó en su ser, en su corazón, en su espíritu, en su alma. Entonces, para mí, ese es el cambio que hacemos. Compartimos la tradición en nuestra manera, en una forma individual, pero hay muchas familias que enseñan la tradición oral, que es lo que es, a su manera. Hay gente que nos enseña tal y como fue hace 500 años, porque hay comunidades que lo hicieron así. Luego estaban familias como la nuestra, que fue un mestizaje impresionante. Pues es lo que es, o sea. Y hay gente que pues lo aprendió de otra manera. Pero la cosa es compartir lo bello para tratar de sanar. Entonces, para nosotros eso fue la intención. Eso sigue siendo esto. Entonces, mi padre agarra esta tradición y lo pone un lenguaje que uno puede entender. En los libros Los Cuatro Acuerdos, por ejemplo, la traducción, la historia del espejo humeante es posiblemente la única cosa que se mantuvo de las viejas tradiciones. Es la vieja historia de Tezcatlipoca. Entonces, se puede decir que eso es lo que queda. Y lo demás, el resto del libro es una traducción a un idioma que todos podemos entender, que es el secreto principal de los Cuatro Acuerdos, que no tienes que ser alguien que sea especialista en esto, que es solamente para unos cuantos escogidos, es para todos. En cualquier forma de tu vida donde vengas. Es la cosa que ha llegado hasta la India, hasta el Medio Oriente, hasta Japón, Europa, Latinoamérica. O sea, Claro. es una cosa que sí puede ser nuestro, pero lo comparte. O sea, Carlos Santana comparte la tradición con todos. La gente que viene y comparte sus canciones. Vicente Fernández canta por todo el mundo. No me acuerdo qué grupo de banda tocó en Japón. Y ella anda tocando en Japón. Entonces, es una cosa que es bella. O sea, estamos en un tiempo donde las fronteras dejan de existir. Y gracias a, por ejemplo, lo que estamos hablando aquí con el mundo digital. Mi hija justamente me acaba de decir esto. Hay una razón por la cual se están desvaneciendo los acentos. Porque hay una generación que interactúa con un mundo completamente que es diferente. Wow. Entonces estamos entrando en un mundo donde si quieres mantenerlo aquí, quizás solamente aquí, pues ese mundo se va a morir, se va a pudrir, desaparecer. va a desaparecer. Pero hay otra cosa más importante. Y es lo que decía mi abuelita Sarita. Si tú practicas nuestra tradición, esta tradición tolteca, que significa la tradición del artista, porque tolteca es una palabra náhuatl que significa artista o artesano en castellano.
Si tú practicas esa tradición, la forma que yo lo practico o como tu padre lo practica, estás matando la tradición. La vida te va a ¿Te lo dijo enseñar a ti? a todos. Ok. Bueno, a quien se lo dijo. Ajá. Vamos a decirle. Sí. A mí a José Luis nos lo dijo porque éramos sus aprendices. Si tú practicas la tradición como yo lo practiqué o como tu padre lo practica, estás matando la tradición porque la cosa es esta. Si yo te enseño esto y tú lo repites como un perico, pues no, realmente no lo aprendiste. Tú agarras esas enseñanzas y la vida te lo va a enseñar. La vida es la maestra. Por eso Don Ezequiel, que nació en los 1830, es el primer mexicano en la familia. Y digo eso porque sus padres nacieron en la Nueva España. Ajá. Uno se tiene que hacer la pregunta, ¿qué nos llamábamos antes de la independencia de México? Claro. Y la respuesta que he recibido a través de mucha gente que he preguntado esa respuesta es que varía. Hay gente que contesta que nos llamamos sujetos del rey o los llamamos acuerdo al pueblo donde veníamos. Si éramos, si éramos mexica o si éramos de maya o sí, si sí, éramos chichimeca, si otomí. éramos otomí, si éramos... O sea, tradición. Entonces, después de la independencia de México, Pero luego viene el mestizaje, que ahí ya viene... claro, pero aquí, la cosa interesante es esto. Antes de la independencia de México, los únicos que se llamaban mexicanos, o le llamaban mexicanos, eran la gente de la Ciudad de México. Ajá. Entonces, después de la independencia, toda la república se empezó a llamar México. Claro. Entonces, se puede decir que en nombre, la tradición, los aztecas se expandieron hasta todo, o sea, llegaron hasta el punto. Pero Don Ezequiel es el primer mexicano porque nació post 1810 en México y él vivió ese mundo de cambio. Su hijo, Don Leonardo, que nació en 1883 en Juanacatlán, Jalisco, nació durante el Porfiriato. Y ha habido tanto cambio desde la reforma, que era la guerra civil entre los conservadores y los liberales en México, desde la invasión francesa y la invasión americana hasta los días del imperio. Cambió, es un mundo moderno, o sea, es durante el Porfiriato. Su hija, que nació en 1910, nació antes de la Revolución Mexicana. Y ella creció durante un cambio radical dentro del mundo de México. O sea, ya estamos hablando de 3 tradiciones que el mundo cambió y cambió. Sí. El hijo de Madre Sarita nació, Don Miguel Ruiz, en 1950 y él creció en los 60, o sea, los Wow. 60 en México. Claro. O sea, o sea, mis tíos y familiares tenían gente que pues fallecieron en Tlatelolco. Claro, que claro. tuvieron toda esa experiencia y ellos, todo otro mundo, todo otro rollo. Luego, Cada generación ha experimentado ciertas cosas. sí, exactamente. Ahora sus hijos, yo y mi hermano José Luis y mi hermano Leo, nacimos en 1970s y 80s. Es un mundo dramáticamente diferente. Claro. Estamos hablando de los años de los Café Tacuba, de Caifanes. O sea, estamos hablando de la generación donde después de cierto punto en México era casi ilegal tocar rock porque Sí, era, sí, sí. era dramático. Entonces entramos a ese punto donde creciendo, si decíamos que nuestro papá era un chamán, que mi abuelita era una curandera, era una cosa que nos hacían burla, o sea, Total. era una cosa que se escondía, o sea, nosotros lo decíamos y era una cosa que pues era fuerte, pero eso cambió mucho durante los 90s cuando Caifanes, Café Tacuba, La Santa Sabina y todas estas bandas empezaron a regenerar lo de Frida Kahlo, o sea, empezaron a tener esas raíces. Tienes imágenes en un video de Caifanes de donde hacen las limpias y me quedo, ¡hey! Es lo que hace, yo crecí con eso. Entonces empezó otro mundo. Entonces, en los 2000, cuando mi papá empezó a enseñar en México, era un mundo diferente. De repente fue no puedo decir quién es mi padre sin burlas, a un punto donde digo quién es mi padre y es like, oh, wow, entonces, el mundo cambió. Wow. Luego mis hijos nacen en los 2000 y ellos viven en un mundo internet, o sea, está cambiando. Entonces, regresando a las enseñanzas de mi abuelita, diciendo, si tú practicas la tradición que como yo lo practiqué, te estás quedando en el pasado. Wow. Dejas que la enseñanza sea algo viviente hoy en día. Y no le estás adaptando. Y no lo estás adaptando. O sea, lo estás repitiendo y ese es como nace el fanatismo. Cuando tienes que hacer a fuerzas
perdón, voy a decir esto, que tiene que ser a huevo, Sí, como sí, sí. hacer antes, te estás quedando en una cápsula de tiempo que ya no es referencia, ya no es verdad, porque la historia ya no tiene esa referencia, ya no se reflejan hoy. Pero si aplicas esas enseñanzas a lo que vivimos hoy en día, a lo que experimentamos hoy en día, y lo adaptamos a nuestra vida cotidiana, cambia. Es como decir, los padres de hoy lo tenemos tan difícil. La razón por la cual es tan difícil es que ahora nos toca a nosotros. Esa es la razón por la cual es difícil. Claro. Siempre ha sido difícil ser padre. Imagínate ser padre de alguien que creció en los 80s con todo ese rock, con todo Guns N' Roses, To Life Crew y toda esa cosa. Y es un mundo diferente. Total. Imagínate ser madre de alguien que creció en los 60s en México. Donde no podías tener Find My iPhone. Sí, sí, era dramático. Imagínate ser padre durante la Revolución Mexicana. Sí, imagínate ser padre durante el Porfiriato. Claro. Ahora, imagínate ser padre en un nuevo país donde el concepto de república es algo completamente nuevo, porque antes eso no se había visto desde Grecia. O sea, el concepto de república sí nació con la independencia de Estados Unidos y después de Francia y se expandió hasta México. Es un concepto dramáticamente, Sí. porque antes era el feudalismo o ¿cómo era en México? Era la palabra, el hacendado, el mundo del hacendado, claro. el patrón y todas esas cosas. Y luego antes eso, el virreinato. Es una cosa. Luego ser padre después de una invasión europea. Y luego ser padre cuando los aztecas invadieron. O sea, la cosa es que cuando los aztecas invadieron el tiempo, de acuerdo con lo que decía Tlacaelel, que era el sacerdote, sumo sacerdote en cierto punto, durante las conquistas, puso, cada vez que invadiéramos un nuevo pueblo, tenemos que quemar los códices de ese pueblo para que se adapten al nuestro. Lo cual significa que No hay historia. los aztecas, mientras se estaban expandiendo, estaban haciendo lo mismo. Por eso la razón por la cual había otras naciones mesoamericanas que se unieron a los aztecas a los españoles pensando que iban a conseguir sus propias independencias. Imagínate ser padre durante ese tiempo. Claro. Entonces, si ves todo ese tiempo, que toda generación tiene algo diferente, el aplicar las tradiciones es aprender de ellas, escucharla, pero no repetirlo como un perico, sino adaptarlas y ponerlas en práctica en la vida. Y la vida nos va a poner en situaciones donde vamos a aprender de las consecuencias de nuestras propias acciones, de las acciones de otros, y de ahí conocemos quiénes somos. Entonces es ahí donde cada tradición va a ser diferente. Yeah. La forma que mi padre enseñó es dramáticamente diferente a lo que yo enseño, Claro, claro. que es dramáticamente diferente a la de mi abuelita. Claro. Entonces, regresando a la pregunta, ¿por qué está en este lugar especial? Porque este fue el lugar donde decidimos salir de ese tabú y compartirlo con todo el mundo, y no importa las críticas que recibieron, decidieron compartir su corazón, y aquí está. Pero bueno, entonces tú has platicado de Madre Sarita era rebelde. Tu papá tuvo una rebeldía. Tú también tuviste una rebeldía. Sí. ¿En qué momento tú dices, bueno, aquí este es el camino que voy a seguir? Algo pasa en la vida. Un momento o sea, mi padre porque tuvo un accidente y pasó algo que no pudo explicar. Mi abuelita se enfermó y tuvo un momento que no pudo explicar durante una sanación. Mi hermano tuvo un momento donde se perdió la vista y aprendió mucho. Yo, en mi caso, fue no tan dramático. Yo perdí a alguien que yo amaba mucho y me di cuenta de que no era lo que yo pretendía hacer, y empecé a cambiar mi vida. O sea, es cuando empecé realmente a practicarlo. O sea, había sido aprendiz de mi abuelita desde los 14 años, después de mi padre, después de que me gradué de la universidad. Y al perder a alguien que yo amaba por mi importancia personal como ego, me cambió la vida. Entonces tomé el tiempo realmente no de repetir lo que me estaba enseñando mi abuelita Sarita, mi papá, mi abuelito Luis, que ella había fallecido hace mucho tiempo, sino que era el momento que realmente recogí el libro Los Cuatro Acuerdos y lo utilicé, porque yo recogí el libro Los Cuatro Acuerdos cuando tenía 21 años. Y después del tercer capítulo lo puse abajo, porque
es mi papá diciéndome qué hacer de nuevo. Claro. Es la cosa, es cuando tu papá es el maestro, tú escuchas, pues es lo que me estás... Exacto. Tienes que hacerlo. Te O sea, sí, regañando. lo entiendes como las 4 condiciones. Llega un momento en mi vida donde de repente quiero sanar y recojo el libro y me ayuda a sanar. Y es cuando empezó a practicarlo. Es cuando lo que dice mi abuelita, Tú practícalo. lo adaptas. Y lo adapté en mi vida y empecé a entenderle a mi manera. Entonces lo cambio a esa manera y lo comparto de esa manera. Sí. Y tú hablas, por ejemplo, de la domesticación, de la identidad, de el encontrar tu autenticidad. Ujú. Pero ¿cómo llegas a ese punto en que dices, bueno, ahora yo voy a hablar de esto? Cuando tú dices, ya aprendí lo que tengo que aprender y me toca ahora escribirlo. Bueno, primero, nunca dejo de aprender. Eso continuamente. Entonces voy por etapas. Etapas de entendimiento. O sea, con mis libros puedes ver la voz cambia con cada libro que comparto. Es un punto de vista que cambia. Tal y como cada vez que veo los 4 acuerdos cambia. Sí, cada vez que lo leo Pues es sí. algo diferente. Sí, exactamente, porque agarramos la onda con una cosa y ahora estamos listos por otra cosa. Es la cosa bella de ese libro. ¿Cómo escuché alguna vez que los libros, cuando tú lees un libro una y otra vez, no es que el libro cambie, sino que tú cambias? Exactamente. Y lo vemos de una vista. Un ejemplo famoso. Bueno, para mí es famoso. Y es solamente que tiene que mí, es famoso para mí. La forma que yo veo Peter Pan. Ok. Cuando yo era niño, Peter Pan era increíble. Es un sonido, cuando escucho la musiquita de la película me encanta y feliz. Quiero irme al país de nunca jamás. Y es una cosa hermosa. Mientras voy creciendo, pues empiezo a creerle menos en hadas. Entonces la magia se empieza a perder. Si conoces la historia ya sabes lo que acabo de decir. Dejo de creer en hadas y poco a poco pues pierdo esa sensación. Y luego me convierto en un adolescente y luego dejo de pensar en Peter Pan. Después tengo hijos y quiero introducirles a Peter Pan. Y lo veo. Entonces ya pasé por la etapa de mi niñez con la magia de Peter Pan. Cuando perdí el momento que dejé de creer en hadas y soy adolescente y soy mis cosas y mis rollos. Soy padre, quiero introducirle otra vez la nostalgia de todo. Y cuando veo la historia, lo veo de una forma diferente. Cuando eran mis hijos niños, es una cosa hermosa. Después dicen, quiero irme con Peter Pan. Y veo a toda esa gente. Y de repente empiezo a ver a Peter Pan como un villano. Como lo ve Capitán Garfio, Captain Hook. Yay. Este vato se quiere llevar a mis hijos. Se quiere robar a mis hijos. Smith, agárralo. Smith, ¿dónde estás? Es cuando empiezo a entenderle al Capitán Garfio. Empiezo a entenderle al papá, al señor Darling, al papá de Wendy. Claro. Empiezo a entender otra cosa. Es igual como en Mary Poppins. Llego a un punto de entenderle al papá, a Mr. Banks, y cómo es lo que se siente enfrentarse a todas esas cosas y el momento que dejas regresar a esa conexión. Veo a Peter Pan como un villano. Era una cosa extraña y de repente se convierte de repente veo y le tengo tristeza a Peter Pan porque él en su miedo dejó de crecer. No se dio a él la oportunidad de experimentar la gran aventura que es ser adulto. Wow. Porque el secreto, especialmente si has leído el libro, la razón por la cual Peter Pan se mantiene joven es que se olvida de todo. Se olvida hasta de Tinkerbell, se olvida de todos. Y olvídate del lado oscuro, que posiblemente todos los piratas son los niños perdidos que sobrevivieron Peter Pan porque Peter Pan los mataba cuando se hacían adultos. Yeah. Entonces, es del lado oscuro. Es algo la sombra de Peter Pan. pesadísimo, la sombra. Entonces, la cosa es que ves la evolución de cómo cambiamos la percepción de la vida dependiendo de la etapa donde estamos. Si vemos
la tradición en esa manera. La tradición cuando éramos niños es magia, es cosa hermosa. Ves tantos milagros. De repente hay una rebelión como la docente, quiero hacer mi propio sueño, quiero hacer mi propio camino. Luego viene la vida y te da un bofetazo en la cara y despierta, empiezas a aplicarlo de nuevo y cambias y cambias y cambias y sigues cambiando, sigues aprendiendo, aprendes de todos. Y es una cosa que es bella, es como la tradición continuamente cambia y cambia y cambia, se tiene una evolución, de repente te das cuenta que, por ejemplo, el curanderismo. Lo estoy hablando desde este punto de vista ahora. Sí. Mi abuelita enseñaba fe, un fe al 100%. La fe es en creer en algo sin ninguna duda. La diferencia entre la verdad y una creencia, la verdad existe aunque tú no le creas. La verdad existe con o sin ti. Es una de las frases favoritas de Neil deGrasse Tyson. Las cosas de la ciencia es que la verdad existe aunque tú no lo creas. No necesita de mí, de la humanidad, para que exista. Un hoyo negro iba a existir aunque nosotros no le creáramos. ¿Estemos o no? Iba a seguir. Sí. Eso es la verdad. Claro. En contraste, una creencia solamente existe mientras te crees. En el momento que dejas de creerle, deja de existir, lo cual significa que una creencia necesita de nosotros. No existe allá sin nosotros, solamente aquí existe en nuestra mente. Entonces, si te das cuenta de esa diferencia, una vez alguien me mandó un email preguntándome cómo es posible que en los 4 acuerdos, mi papá, don Miguel Ruiz, dice, si yo digo que alguien va a tener cáncer y se la cree, en un año va a tener cáncer. ¿Cómo eso es posible? Le pregunté a la persona, ¿tú crees en el efecto placebo? Ajá. La persona, sí. Entonces, el efecto placebo es cuando le das una píldora de azúcar a un paciente. No es la medicina, es una píldora de azúcar. Un chochito. Sí. Y la persona sana. Claro. O sea, es parte, en la ciencia lo hace claramente. fe. Es una cosa que es impresionante. La persona se dice, sí. Ok. Ahora, si ves el placebo en esa manera, que si dices algo, alguien puede sanar. Lo opuesto es también cierto. Si usas el efecto placebo al contraste, te vas a enfermar, te ves mal, Claro. es feo, y te la crees, lo vas a creer. Es lo que unos llaman hechizo o ¿Mal de ojo? sí, es la maldad. Vamos a decirle eso. Entonces, es lo que llamamos el hechizo, en inglés decimos curse, Yes. una maldición. Claro. Entonces, pero es el efecto Es placebo. porque te la creíste. Sí, el curanderismo es exactamente eso. El efecto placebo, utilizando las hierbas que sí sanan y tienen muchos efectos medicinales, por eso hay muchas medicinas que nacen de las plantas, pero Claro. por mayoría uno sana porque cree que le va a ayudar. Claro. Una oración tiene poder porque cree en la oración. El Padre Nuestro tiene tanto poder porque la fe que uno le da. Entonces, desde este punto de vista, los doctores nos sanan con el permiso que nosotros le damos. Entonces, ahí la cosa del curanderismo es bello. Oraciones bellas, tradiciones largas, pero al fin y al cabo es el efecto placebo que tiene un color muy mexicano, Sí, claro. pero no es el único, porque los chamanes de Estados Unidos también lo hacen, también los curas de la tradición católica también lo hacen, las tradiciones religiosas de todo el mundo lo hacen. Es una cosa que es la fe. Entonces, desde ese punto de vista, la fe es la habilidad de darle poder, la energía que mueve este cuerpo, que mueve esta mente para manifestar algo sin ninguna duda. Entonces, no hay que confundir la fe a ciegas Exacto. contra la fe de veras. Exacto. La fe en ciegas es, Da yo no justo sé. lo que iba a preguntar. Sí, la fe en ciegas es, yo no sé y voy a crear una suposición que me hace sentir que conozco todo, pero realmente porque es una alguien me historia. dijo. Sí, pero la fe completamente sé que yo puedo tomar un paso enfrente. Es la verdad. Sé que yo puedo sanar. Sé que yo puedo amar. Sé que yo puedo lograr mis sueños porque estoy vivo. Como dijo una vez César Chávez,
Dios nunca nos prometió una vida justa. Nos dio vida y esa es una gran oportunidad. Es lo que tenemos una gran oportunidad de ejercer una vida, ese es el libre albedrío. Desde ese punto de vista, la religión, la tradición, la filosofía de todo el mundo es simplemente el humano poniendo en palabras una comunión divina en una forma que podemos entender. Y el fanatismo tiene que ser así a fuerzas, mientras ponerlo en práctica es dejar que la vida nos enseñe. Nos enseña a través de nuestros errores, tanto como nuestros éxitos, de regarla y saber cómo repararlo. Por ejemplo, mi padre dice, no hay decisión buena o mala, solamente hay decisiones con las consecuencias que tienes que experimentar. Si tomas una decisión y te gusta la consecuencia, disfrútalo. Es una buena decisión. Si tomas una decisión y no te gustó la consecuencia, no dejes que la importancia personal te pare de cambiarlo, no dejes que la importancia personal deje de corregir tu decisión. Ujú. Pero ¿qué pasa ahí cuando, por ejemplo, eso me pone a pensar, o sea, yo estoy de acuerdo y al mismo tiempo siento que muchas veces las personas pudieran cuestionar así como que, por ejemplo, lo que está sucediendo en Palestina en este momento, o sea, Lo que está pasando en México con todas las desapariciones de las muchachas, de las mujeres. de los estudiantes. Exacto. Entonces ahí, o sea, yo sé que hay un elemento de autorresponsabilidad, pero al mismo tiempo ese sufrimiento, o sea, no es, la pregunta no es así como que cómo lo justificas, pero cómo lo justificas, ¿no? Es que no hay justificación, es que así es el yin y yang. Ambos existen a la vez. La sombra y la luz, se puede decir, ambos existen. Amar incondicionalmente es aceptar el total. Entonces, en nosotros mismos, donde realmente importa, es aceptar la sombra propia, ese lado que rechazamos, lo acepto. Yo, Miguel Ruiz Jr., sí tomo las cosas personalmente, sí hago suposiciones, sí me tomo las cosas, sí hago Personalmente. cosas personalmente. A veces no hago lo mejor que puedo y a veces no soy escéptico, me creo todas. Pregúntale a mi esposa, ella es mi testiga. Es el momento que dejo de pretender ser algo que no soy y acepto la verdad. Es el momento que acepto ese lado mío, ese lado oscuro. Es el momento que es como uno que va al grupos de adicción. Hola, mi nombre es so-and-so y soy un adicto, soy un alcohólico. La cosa es que la sanación empieza desde ese momento de aceptación. Yo, Miguel Ruiz Jr., Don, a veces, tomo las cosas personalmente. Y está bien. ¿Y cómo aprendo Porque a tomar? es parte de tu verdad. Pues sí, es como me siento, pero leo libro, cómo aprender a no tomar las cosas personalmente. Y luego tengo la libertad de decirles sí a tomar las cosas personalmente, porque ya me acepté que tomo las cosas personalmente. Y también tengo la libertad de no tomarlo personalmente porque me acepté que eso también puedo. Y con esa capacidad acepto no tomarlo personalmente porque no quiero la cruda que viene de tomarlo personalmente. Es la decisión. Exactamente. Amarnos a nosotros mismos es amarnos y respetar que podemos decirle sí y no a las cosas que queremos decirle sí y no. Y respetarnos lo suficiente para experimentar las consecuencias de nuestras propias acciones. Lo que está pasando en la vida, hay mucha injusticia. No solamente lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en México, las desapariciones que está pasando en las naciones nativas de Estados Unidos, que hay muchas desapariciones de muchas mujeres que está pasando. Hay mucho que está pasando en el mundo, en las familias. Hay tanto oscuridad. Y es perfecto porque existe. Pero he aquí la luz. Podemos cambiar. Podemos cambiar de dirección. Y no va a ser porque quiero irme a guerra, sino que quiero parar la guerra dentro de mí mismo. Hay una lección que me encanta. Primero me enseñó José Luis, mi hermano. Después lo vi en la película Tomorrowland de Disneylandia, que es la versión Cherokee. Y también me dice José Luis que hay una versión griega. Entonces voy a decir la versión de Disneylandia, porque salió en la película, ya salió. La Cherokee. Una vez un abuelo quiere enseñar la tradición oral de su familia a su nieto.
Entonces lleva a su nieto a esa parte donde por generaciones le enseñan las tradiciones. Hace la fogata, llega la noche y empieza a enseñar. Dice el abuelo, dentro de nosotros existen dos lobos. Un lobo de amor, de compasión, de alegría. El otro es un lobo de odio, de codicia y de muchos celos, de falta de respeto. Ambos lobos viven dentro de nosotros. El nieto escucha y la piensa y decide preguntar, abuelo, si yo los hago pelear, ¿quién ganará? Y el abuelo dice, el que alimentes. La primera vez que escuché esa historia fue algo culminante, precioso. Y mi primera respuesta fue, claro que alimentas al lobo del amor, de la compasión, de la felicidad. O sea, claro que es. Pero de repente me di cuenta que es el amor incondicional. El amor incondicional es amar todo el yin y yang. Voy a usar ese concepto. Sí. Es amar a Huitzilopochtli tal como amas a Tezcatlipoca, tal como amas a Tlaloc como a Quetzalcóatl. Es amar a Sí, todo. sí. Todo. Agua y fuego al mismo tiempo. Sí, ese es amor condicional. Amar todo y aceptar todo. En el momento que te das cuenta que ese es el amor incondicional, es el momento que decides, ¿sabes qué? Mi respuesta cambió. Voy a alimentar a ambos lobos, porque ambos soy yo. Y les alimento con mi reconocimiento. Este soy yo. Con esa aceptación. La diferencia es que ya no los voy a hacer que peleen. La guerra termina conmigo. Entonces, si tomamos las lecciones, por ejemplo, de Cristo, perdón, los padres no saben lo que están haciendo. Es que todos los romanos y toda la gente ahí que está ahí, toda la plebe se puede decir, no puede ver más allá de sus narices porque tiene un humo que no los deja ver Exacto. más allá. O sea, un espejo humeante, un Tezcatlipoca que no los deja ver más allá. Solamente ven lo que quieren ver. Entonces dice, perdona a los padres, no saben lo que hacen. Es mi lección favorita de Cristo. Porque lo que significa es que le está pidiendo a Dios que perdone porque Él ya perdonó. Imagínate perdonar antes que Dios perdone. Todo lo que está pasando en Gaza, todo lo que está pasando en México, en África, en Congo, en todo el mundo. Todo lo que pasó en la construcción de los estadios para el Mundial de hace unos años. Sí, claro. Todas esas cosas. Son gente que no puede ver más allá del cielo. No, ahora, no es de decir pobre de ellos, sino de compasión, porque también nos pasó a nosotros mismos. Como decía mi abuelita Sarita, madre Sarita, no hay santo que antes no era pecador antes. Entonces, ¿cómo se hace un pecador un santo? Aceptándose que es un pecador, aceptando la responsabilidad de sus acciones, tal y como un alcohólico es el paso de tomar, que toma responsabilidad y pide un perdón, no con culpa, sino con compasión. No pide perdón, se disculpa. Que es diferente. El pedir perdón, perdóname, no es diferente. Perdón, yo lo hice. Asumo completa responsabilidad de mis propias acciones. Entonces, si empezamos Es a hacer... difícil llegar ahí. Claro, porque uno realmente aprendemos a no tomar esa responsabilidad o le tenemos Exacto. miedo al castigo. Pero la cosa es que una consecuencia no es un castigo, simplemente es la consecuencia de una decisión. Y realmente aprendemos de nuestras consecuencias. Dejar de que sea un castigo, que sea una cosa que aprendemos y nos paramos, como dice Rocky Balboa. Párate. Cuando te paras, cuando te caes, te conoces a ti mismo. Párate. La lección se puede repetir hasta que la aprendes. Sí, una y otra vez. Entonces, ahí es donde yo siento que muchas veces las personas empiezan como a resentir. O es ese lugar de resentimiento o es ese lugar de victimización. Así de, no, pues es que gente como yo me toca. La cosa es que en Estados Unidos se llaman el gaslighting, es el famoso gaslighting. Y sí existe cuando alguien quiere oprimir a alguien y controlarlos con la culpa. El chantaje emocional
en México. Claro. Es casi igual. Eso existe y sí hay gente que toma, pero lo que estamos hablando no es chantaje emocional, no es gaslighting, es el retomar poder de nuestro libre albedrío. Es el poder. Pero qué decisión. Sí, es tomar completo poder de que mis creencias, mis prejuicios, mis condiciones, mi domesticación no me controla. O sea, casi una enseñanza que mi abuelita Sarita, que paz descanse, que me enseñó aquí, era esto. Pero que anda por aquí, oye. Sí, aquí, claro, aquí está o sea, hasta le dio nombre. Dijo esto: o el conocimiento te controla a ti, o tú controlas tu conocimiento. Esa es la pregunta durante mi aprendizaje con mi abuelita. Y cuando tenía 14 años no tenía ninguna idea, Claro. pero en lo que voy de mi vida, todo cambia depende del apego que tengo a las cosas. Entonces, mi abuelita lo cambiaba. O tú estás tomando la botella o la botella se está tomando a ti. Eso se lo dijo a todos. Wow. Entonces, la cosa es que la victimización se puede decir, es el momento que perdemos el poder propio. Le dejamos que alguien más dicte quién somos basado en el prejuicio, en su prejuicio, o en cómo nos ven. Pero asumir responsabilidad propia, es el momento que yo decido tomar las decisiones y fueron mis decisiones. Aún cuando no sabía, aún cuando alguien me regañó o se burló de mí y me lo creí, yo fui el que me lo creí. Claro. Ellos dijeron lo que Iban a dijeron decir, sí. y solamente tuvieron poder porque yo les di el permiso Sí. de tener poder de mí Yes. al creerles. Exacto. Y eso termina en cuando dejo de creer. Por ejemplo, mi abuelita siempre decía eso, y este sí es famoso. El valiente solamente vive hasta que el cobarde Que el quiere. cobarde quiere. La víctima solamente existe hasta que dejemos de ser víctimas. Y eso es la base de cada revolución que ha existido en toda la historia. Pero la cosa es esta: si lo único que sabemos es opresión y el doblegar, vamos a seguir eso, vamos a agarrar nuestra revolución y vamos a doblegar a alguien más. Y es como nace el fanatismo. Es el romper ese ciclo. Entonces se rompe el ciclo aceptando que yo soy ambos lobos. Yo soy ese lobo de amor condicional, tanto como el lobo de amor incondicional. Wow. Y la guerra termina conmigo. Pero es un paso como relativamente difícil, Sí. porque primero llegar a esa aceptación yo creo que es el paso más difícil, ¿no? No, pues sí. Entonces, ¿qué le dirías a las personas que están escuchando? ¿Qué pueden hacer para llegar a esa aceptación? Porque yo incluso siento que puede haber gente que escucha y dice, no, pero es que tú no sabes lo que a mí me pasó. O tú no entiendes que lo que yo sufrí Sí. es esto. No, claro, y hay mucho de eso y obviamente pues pasa. Hay que saber la diferencia entre un trauma y un trauma creado. El trauma es lo que experimentamos en la vida, algo que nos pasó. El trauma creado es imagínate un escorpión que se pica continuamente una y otra vez, dándose a sí mismo ese veneno una y otra vez, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, continuamente. Ok. Basado en esa imagen, el perdón. Un maestro me enseñó esta lección en Sacramento y lo voy a traducir lo mejor que puedo. El perdón es el momento que dejas de desear que el pasado sea diferente. Es el momento que lo aceptas que pasó y lo dejas ir. Para mí es una forma increíble de describir qué es el perdón. Es el momento que te das cuenta que ya no puedes ir al pasado y cambiar porque la vida ya no existe en el pasado. El pasado solamente existe en nuestra memoria, en nuestra mente, en la forma de nuestra memoria, tal como el futuro solamente existe en nuestra mente, en la forma de nuestra imaginación. El pasado solamente existe en nuestra mente. Y posiblemente no pasó la forma que pasó, pero pone que pasó que así. Ya no puedes cambiarlo. Pasó. El momento que lo aceptamos es el momento que sabemos que ya no podemos cambiarlo. Y dejamos, Cambias tu perspectiva. sí, dejamos de desear lo que fuera diferente porque ya pasó. Claro. No lo puedo cambiar. Claro. Esa Esa es la es la aceptación. Ahora, dejarlo ir es esto.
Si te das cuenta que no puedes cambiar el pasado porque la vida ya no existe en el pasado, ¿qué pasó? Entonces, tal y como ese escorpión que se pica continuamente, continuamente, esta es una imagen de mi hermano José Luis, que se pica, se pica, se pica, administrando ese veneno. Llega el día que se dice, ¿sabes qué? Ya no me quiero castigar de esa manera. Es el momento que el escorpión deja de hacerlo. Alguien me dijo, los escorpiones no hacen eso. Una persona dijo que sí, pero muchos dicen que no. Y mi respuesta es esto, claro que no, no son tan mensos. Pero nosotros los humanos, cada vez que pensamos en el pasado, ahí viene de Volvemos. vuelta. Bueno, una y otra vez nos castigamos, hasta el momento que llega que ya no quiero castigarme con el pasado. Como que te cansas, ¿no? Es el momento que dejo de usar el pasado para lastimarme en el presente. Y ese es el perdón. Wow. Oh my gosh. Bueno, pero quiero respetar tu tiempo. Yo sé que pudiéramos hablar como 5 horas. Sí, sí. Oh, pues qué razón. Ok, entiendo. Pero dinos en dónde te podemos encontrar. Cuéntanos dónde podemos comprar tus libros. Todo. Bueno, tengo la buena fortuna que puedes encontrar mis libros en Todos lados donde sí, compres sí, libros. en el mundo de internet, en Amazon, en México en las librerías Gandhi o Sol o como quieran, en Estados Unidos en Barnes Noble o tus libros independientes. Pero tengo la fortuna que están así. Nos encuentras en la página de mi papá, que es miguelruiz.com. También tengo mi propia página, pero mi papá es la base principal realmente de familia. Nuestras redes sociales en Instagram y Facebook y lo que sea, hay algo, pero es lo que es. Y estás como Don Miguel Ruiz Jr. Don Miguel Ruiz Jr., sí. Ok. Sí. ¿Y qué sigue para ti? Pues ahorita estoy escribiendo un libro sobre Otro. el miedo, sí, sobre el miedo, esto que estoy haciendo ahorita. Pero el trabajo principal es ser padre y esposo, es mi trabajo principal, es el de ayudarle a mi familia a crecer, a mi hijo, a mi hija y a mi esposa, también a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. O sea, es un trabajo pues continuamente y también darme el permiso de sanar. O sea, tengo unas heridas que tengo que sanar. O sea, sufrí una concusión hace un año que, como puedes ver, he mejorado muchísimo. Y pues también sanando del hombre y todas esas cosas. Entonces, estoy utilizando todas las herramientas que aprendí para sanar y darme el permiso de sanar. Entonces, Total. es lo que estoy haciendo. ¿Para cuándo va a salir ese libro? Aún no tengo idea. Está en the works. Sí, o sea, debí de haber entregado el manuscrito a fines de este mes, pero las cosas son las cosas y cambiamos las fechas y vamos a ver, pero va a estar bueno el libro. Nos avisas, pues hacemos sí. otra entrevista para hacer el Sí, sí, pre-launch. sería un honor. Gracias Y por no, todo gracias esto. a ti. Saludos a todos, abrazos. Estoy aquí en el Café Por Vida, un lugar hermoso. Venga a visitar a Barrio Logan, que hay muchos lugares que son hermosos, que tienen muy buena comida, muchos eventos. Vengan al Art Walk de Barrio Logan y apoyen esta comida tan bella que mantiene unas tradiciones hermosas, que también es una fusión de muchas culturas hermosas. Y pues me siento honrado de que este fue mi primer hogar, aunque crecí en Tijuana y en Chula Vista, en National City, en esas partes, pero para mí este siempre fue mi primer hogar y tengo un amor porque mi familia tiene mucha historia aquí. Entonces, con mucho gusto, mucho amor, gracias por todo lo que están haciendo y disfruten mucho de todo, sea en inglés, sea en español o en nuestros idiomas náhuatl o mesoamericanas, de donde vengan. Entonces, de todo esto, gracias y disfruten mucho de todo en la vida. Gracias. Y bueno, that was my conversation. I really hope you enjoyed it. If you're in San Diego, definitely check out Por Vida. Definitely buy a book from Don Miguel Ruiz Jr. Just my conversation after we finished. It was really fascinating because there were people lined up to say hi to him. It was really cool to be able to get that time and to be able to explore a little bit of his story and share it with you because he's a really powerful being and I'm so grateful he said yes to our interview. Y bueno, muchas gracias for stopping by. Don't forget to, and remember to share this story with whoever you think will benefit from it. Drop a comment. Let us know what you think. Siempre in YouTube, we have people are so unhinged. So really bring it. Let us know what you think.
If you want to hear more stories, head over to cafeconpam.com. Y bueno, sigue brillando. Yo soy Pam y nos vemos para nuestro próximo cafecito. Sabrosura pa' ti que